la importancia de escuchar, lo repitió en varias ocasiones y realmente cuando ya fuimos a la práctica me di cuenta que sí, sí. Porque a veces la persona no escuchaba y decía, primero tiene que la persona saber qué fue, de qué se trata el accidente, qué fue, para que así mismo los rescatistas vayan equipados. Y luego cuando están allá, entonces comunicar qué pasó, qué vieron, y luego, en el caso mío, yo fui enfermera. No, a mí no me tocó esa partecita, entonces... No, nosotros no nos metimos. A nosotros no nos tocó, bueno, a mí no me tocó. Ellas eran los paramédicos que estaban... Entonces nosotros estábamos ahí pendientes, entonces la comunicación era importante porque antes de que llegara el paciente ya nosotras estábamos informadas que llegan dos personas que tienen una fractura, que esto, que lo otro, entonces uno llega y ahí está todo. Entonces eso fue interesante porque cuando llega, entonces uno ya sabe, tiene todo listo y empieza a ayudarlo, pero si no, uno no sabe escuchar, entonces uno llegó y uno no sabe qué tiene, qué le pasó. No, es que ya llegó, fue algo chistoso donde nos reímos porque teníamos todo listo. Dios, no, es que si ya está muerta. Entonces, no, porque le cayó no sé qué cosa. Entonces fue divertido en medio de todo, ¿no? Pero es interesante aprender a escuchar y a trabajar nuevamente en equipo. Es importantísimo porque, y la cabeza, la líder es muy importante porque ella tiene que enterarse de todo, escucharlo todo para poder dar las órdenes y mandar las ayudas oportunas y preparadas para la ayuda. Yo voy a compartir dos cosas que tienen que ver con eso. Una, me parece curioso que tú lo veas desde la perspectiva de que fue chistoso porque la primera vez que yo hice primeros auxilios, la capacitación de primeros auxilios la hice hace 10 años atrás. Yo trabajaba en una entidad donde se tienen niños, entonces pues obviamente todos teníamos que capacitarnos. Y cuando nos dieron la capacitación de primeros auxilios, las cosas generales y todo, nos hicieron el simulacro. Y el simulacro era que había habido un accidente y unas personas estaban metidas debajo de una máquina de bomberos. Entonces a mí me mandaron a que inmovilizara, mira, solamente esa era mi responsabilidad, inmovilizar al paciente debajo de la máquina de bomberos. Entonces empezaron a botar agua y todo ese tipo de cosas y eso lo impacta a uno, porque como que uno se quiere cuidar de no inmolarse, de no sé qué, entonces eso es... Y yo inmovilicé a la persona y empecé a gritar, que era lo que tenía que hacer para que me ayudaran a sacarla, y el bombero por debajo de la máquina me dice, se le murió el paciente. Mire, fue tenaz la experiencia, créanme, todavía incluso hasta me afecta, de solo pensar que uno llega a tener la responsabilidad de la vida de una persona. Yo ese día salí llorando, me fui a pie incluso hasta la entidad donde yo trabajaba, porque definitivamente me pareció impactante, entonces me parece muy curioso. No, que de pronto no es la palabra que usted. Bueno, eso ocurrió ya hace ¿cuánto? ¿Un mes, 2 meses? ¿Cuánto así? Pero bueno, algo causó en medio de todo, ¿no? Porque realmente uno sí como que lo atrapa toda la atención, ¿no? Uno sí se concentra en el tema y todo. Claro, pero es como si fuera bueno, no recuerdo cuál fue el apunte de uno, porque yo estaba en medio de jóvenes. La mayoría eran jóvenes y obviamente pues nosotros los adultos, entre comillas, somos más responsables, ¿no? Entonces, pero algo pasó. El asunto es que en el momento, por ejemplo, de mi experiencia allí en el túnel, se presentó una cuestión y es que la líder estaba perdida, totalmente perdida. No le advirtieron, me imagino, o no supieron cómo orientarle el proceso, pero la niña no sabía que ella sí podía contar con walkie-talkie, por ejemplo. Que una cosa es que el túnel es bien largo y entonces, y todos ahí detrás, uno detrás del otro, metidos entre eso. Yo llegué a un punto en que estaba claustrofóbica, ya llegué, entonces empecé a respirar y como mentalmente a decir, no, pero si yo tengo opción, o sea, no me va a pasar nada dentro de esto, yo si me quiero salir aborto en el momento en que lo quiero, pero la niña líder iba delante mío y la chica estaba complicadísima tratando, entonces al fin le dijeron que podía usar el walkie-talkie y Luis, que estaba en la punta, que ya había con las otras personas inmovilizado a la persona, él era el que tenía que rescatarla,
Entonces empecé yo a escuchar como la voz de que sí, estamos aquí, la estamos sacando, no sé qué, sí sé cuándo. Entonces como que ya me sentí que sí estábamos haciendo algo, porque al principio me estaba frustrando de que la niña no podía como tener, o sea, como que no tenía recursos como para realmente orientar al grupo en el trabajo. Entonces, y lo de la importancia de escuchar en el ejercicio que nos hicieron, de taparnos los ojos, de ponernos en fila, de depender el uno del otro, porque teníamos que estar agarrados el uno del otro y no soltarnos, y ellos nos hacían el ejercicio de tratar de sacarnos del grupo. Y la idea era no, y no por encima de lo que sea, yo no me puedo desprender del otro, y tener la otra mano para utilizar, para identificar que había ramas, que habían obstáculos, que la primera persona podía dejar nos tenía que orientar, era el líder, nos tenía que orientar, nos decía, hay un obstáculo en el piso, tengan cuidado a la izquierda, a la derecha, o toca meternos por debajo de un tronco, o cosas por el estilo. Si uno no escucha ese tipo de cosas y si no se comunica entre nosotros, definitivamente hace que el proceso no sea... Pero otra cosa que me pareció importante en ese ejercicio que tú dices es que en cualquier momento nos podemos quedar sin líder. O al contrario, asumir el liderazgo. Y tenemos que asumir el liderazgo, entonces el que está de últimas pasa de primeras. Y el que está de primeras, nosotros tenemos que hacerle caso a la persona que está adelante, pero si no está, entonces ¿qué hacemos? Tiene que pasar alguien a ser el líder. Si no se trata de sobresalir, yo soy el héroe, sino trabajar en equipo y asumir ese liderazgo, pero saberlo hacer. Es que y si está recibiendo órdenes, también saber escuchar. De pronto nos explicaron ustedes la experiencia. Estábamos un grupo de 21 personas con los ojos tapados en una fila india, ¿sí? Agarrados por su... Así querías tú agarrarle el cinturón a la persona. Eso fue después de la evacuación. Y su hombro. Y la idea es que ni podíamos separarnos y teníamos que avanzar para donde nos dijera el líder, sin ver. Entonces la experiencia como vivencia es poder entender que si hay un equipo y no se puede separar, entonces cambiaron de líder varias veces, ¿no es cierto? Sí. Y trataron de quitarlo. Y sin embargo fue un equipo bueno porque al final yo vi que no hubo tanto, ¿sí? Nos contábamos del 1 al 21 y siempre estábamos juntos, ¿sí? Entonces eso es una experiencia que sirve para saber que equipo es equipo, pase lo que pase adelante. Cuidarnos los unos a los otros. De pronto yo gritaba mucho para dar desánimo, o a veces el líder estaba muy callado y yo le decía, líder, hable, diga algo. Entonces también los que están colaboran para que el equipo salga adelante completo. Entonces nos fuimos completos y llegamos completos. Sí, eso fue una buena experiencia de saber trabajar en equipo. En un momento pusieron el de líder a un chico que no quería hablar, que la voz era bien afocada y toda esa cuestión. Yo que hablara duro. Y cuando empezamos como a decirle, líder, no lo escuchamos, líder, ¿qué pasa? Y empezamos a transmitirnos cosas y toda esa cuestión, él empezó a gritar. Él empezó a reaccionar. Él empezó a sacar. Sacó su voz, ¿ves? Lo hizo. Eso fue interesantísimo. Sí, muy bueno. Eso es buenísimo. Y eso demuestra que no necesariamente todos, o sea, no necesariamente tenemos que ser líderes innatos. Podemos serlo en la circunstancia, pero tenemos que saber que el grupo sí nos va a escuchar. Y que necesitamos también un líder, ¿no? Igual se necesita un líder. Y hay que apoyarlo. Siempre. ¿Ustedes no vivieron esa experiencia? ¿Qué experiencia vivieron? Esa experiencia yo no la recuerdo. ¿Dónde estaba? No, es que ya fue después. Como nosotros pero ustedes hicieron otra. Nosotros nos quedamos, cuando fueron los rescatistas allá al túnel, que al fin no lo conocimos, nosotros no lo conocimos, nosotros por ejemplo nos quedamos en el punto de encuentro donde nos iban a traer los heridos, con las ambulancias, a equipar las ambulancias que tuvieran los respiradores en sus lugares, que tuvieran todo lo que se le conecta a la persona que está, sí, la que está mal herida. Nos quedamos en ese punto con los radios y entonces en los radios nos informaban que la persona tenía un brazo roto, que tenía una costilla atravesada no sé en dónde, bueno, todas esas cosas. Entonces nosotras nos quedamos por acá a acomodar las camillas para hacer el trabajo de poder exactamente, sí, esa parte
Sí, fue muy genial para que, o sea, también estuvimos todos en grupo y fue... Pero estábamos enteradas de todo lo todo, que estaba ocurriendo. lo que estaba ocurriendo. Todo lo sabíamos a través del líder que estaba cerca de nosotros. Entonces recibíamos órdenes, pero al mismo tiempo estábamos escuchando todo lo que estaba pasando en el túnel. Para estar preparada. Para estar preparados, que aliste esto, que aliste lo otro. ¿Qué otra situación vivieron fuera de la enfermería? En otra emergencia. ¿Qué otra emergencia más tuvimos? Cuando primeros auxilios a ustedes les hicieron hacer el levantamiento y todo. Sí, en primeros auxilios. Nosotros iniciamos con primeros auxilios, realmente. Nosotros iniciamos y fue también interesante, bueno, algo que me llamó la atención, que sí ¿Cómo? No, sigue para que yo voy a hacer un comentario ahí. Sí, nosotros iniciamos con primeros auxilios y la importancia también del estado físico de una persona, ¿no? Sí. Lo observaron, nuevamente nos pidieron tener en cuenta la observación, tener en cuenta escuchar, mirar lo que nos rodea, la seguridad de la persona que va a ayudar, no solamente pensar en la persona que necesita la ayuda, sino en uno. Bioseguridad. Y qué más, y, bueno, algo que pasó en ese momento fue que uno de los jóvenes ya nos habían explicado como hay, por ejemplo, algo tan elemental que alguien nombraba del Transmilenio, que ocurre con mucha frecuencia, y es que se desmayan las personas. Y nos decían, nos acaban de comentar eso cuando el chico se desmayó. Entonces, 2 personas pusieron en práctica la ayuda, y pues, algo elemental era de alejar a las personas y retirar a la persona del lugar. Eso fue también, a pesar de que estamos en un espacio grande, ¿no? En un medio ambiente amplio. Vale. Con respecto a primeros auxilios, para mí, como ya tenía el conocimiento, digamos que lo que más me ayudó fue el hecho, bueno, yo nunca había tenido que amarrar a la persona, asegurar, gracias, a la persona en la tabla. No, yo siempre había encontrado como, la experiencia había sido que como que la persona ya está ubicada y toda esa cuestión. Aquí fueron muy enfáticos en el cuidado que se tiene que tener del cuello. Cuando no solamente el hecho de que uno tenga el collar, ni que tenga los protectores acá, sino que si es un lugar donde la persona va a tener algún tipo de movimiento. Por ejemplo, en la escalera del segundo piso, tú dijiste que en el templo, si se desmaya en el templo en el segundo piso, ¿qué hacemos? Y esa fue la pregunta que tú hiciste. Entonces, el hecho de tener cuidado y ser, en ese caso, 2 personas. 2 personas. Y cuando nos dijeron, bueno, ya la aseguramos y toda la cuestión, y nos dijeron, cada uno de ustedes la van a levantar. Y se van a dar cuenta que sí tienen la capacidad, porque uno piensa que no. Como es que este señor, al que nosotros nos correspondió, era un muchacho como Roberto, sí, más o menos. Sí, grande. Como de tu estatura, Sí, ¿cierto? sí, grande. Gracias Y por uno- el muchacho. Y uno piensa que no tiene la capacidad de poderle colaborar, y si la persona está consciente, la misma persona incluso se puede ayudar. Lo que necesitamos es mantenerla inmóvil para que no corra el riesgo de que llegue a pasar algo a nivel de columna y ese tipo de cosas. Yo decía, pero ¿cómo hace? O sea, ¿qué tipo de fuerza de pronto uno requiere ahí? Y resulta que no es tanto la fuerza, es cómo realiza uno el proceso. Sí. Entonces nos enseñaron 3 movimientos. Para el caso de las mujeres, nosotros debemos llevar la camilla a la pierna primero y sostenerse, luego sí levantarla a este nivel y luego sí pararla, y la persona, si está consciente, con los pies se puede ayudar para girarla y poderla llevar hacia otro lugar. Ahora, si es una situación como la del túnel, por ejemplo, que cuando ya fueron a sacarla, la persona tenían que inmovilizarla con la mano porque la iban a transportar. Entonces no era solamente los inmovilizadores de la camilla, sino el hecho de que la persona la tuviera quieta con las manos, y los que lo iban transportando estuvieran en coordinación, porque si la movían muy rápido y la persona que la tenía inmovilizada no tenía la capacidad, le hace daño.
Entonces, en primeros auxilios esas dos cosas fueron fundamentales para mí. Es aprender a poder levantar la camilla y bajarlo, ¿no? Porque el hecho no es tampoco... Y la persona que dirige tiene que botar al piso. hay una persona que dirige, ¿no? Y la persona que dirige es justamente la persona que está sosteniendo la La cabeza. cabeza. Entonces ella es la que dirige, porque tiene que ser 3 personas. Entonces ella es la que dirige el movimiento de las 3 personas. 1, 2 y 3. Y, mejor dicho, tiene que ser en equipo también. El equipo. Es que el equipo es fundamental, importantísimo. definitivamente. Sí, y parece mentira, pero uno pensaría que las que tienen la camilla como son dos, no, es la que sostiene la cabeza, es la que dirige a las otras 2 personas. Sí. Porque donde empiecen a moverse muy rápido y la persona no la pueda sostener bien, ahí ya tiene un daño. Exactamente. Entonces sí, definitivamente el equipo es El equipo es... ¿Y tú qué experiencia viviste ya? Que de los procesos que ellos han vivido, ¿qué proceso viviste que te haya llamado la atención? No, en sí todos fueron impactantes y es importante, pero siempre yo quiero enfatizar que debería ser más seguido. Mucho como ¿A qué invito, según tú, a qué los invito a que vayan más seguido? O sea, ¿qué es lo que yo quiero preguntar? Si yo le voy a decir a Maricel, mira, es que debes capacitarte, yo me dice, ay, no, qué jartera, eso no me gusta. ¿A qué la debo incitar yo? O sea, mira,